Cuando era joven, en una oportunidad me invitaron a pertenecer a la Juventud Católica. Y bueno, me gustó la idea, pensaba yo que los cristianos tienen que tener acción, llevar a la práctica lo que aprendieron de Jesús, ¿no es cierto? Pero una y otra vez iba a esas reuniones los días jueves, hasta las 2 de la mañana nos quedábamos. Pero más que estropearnos la salud, no había acción. Y yo preguntaba, ¿cuándo vamos a salir? Al tiempo entró en nuestro trabajo una colportora y allí comenzó el deseo de estudiar la Biblia, de leerla. Me convertí en adventista y corroboré lo que pensaba. Jesús nos enseña la teoría, pero un cristiano es alguien de acción. Y me gustaba esa frase que aprendí de que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Lo que nunca imaginé es que el Señor nos iba a llamar a la misión. Ahí en el borde de la ventana 1040 o en Estados Unidos, y pensábamos, cuando esto ocurrió, que iba a ser por un tiempo, pero 15 años, y a una edad en que yo pensaba, bueno, para jóvenes somos viejos, para viejos somos jóvenes, 55, 57 años, era ya como para pensar en jubilación, ¿no? Pero sin embargo el Señor nos llamó, eso no hubo duda, el Señor nos llamó. Y antes de pensar que íbamos a poder ser misioneros en otra parte del mundo, nuestra idea estaba muy lejana a eso, porque realmente pensábamos que lo habitual era, como lo hacíamos en familia, salir juntos, vamos a la iglesia, los sábados llevamos los chicos, actividades en la iglesia, era muy bonito. Nosotros, por ejemplo, yo era directora de escuela sabática algunas veces, otras veces estaba con los jóvenes, Luis era anciano y también después fue director misionero. Entonces, todas esas cosas a nosotros nos llenaba el corazón y lo hacíamos realmente para darle gloria al Señor. Queríamos hacer eso, entonces nos gustaba ir a campamentos, nos gustaba ir a congresos y por sobre todo estábamos muy interesados en que no perder de vista a nuestros hijos para que ellos puedan prepararse para el día de mañana y poder prepararse para el cielo en sí. Es muy difícil explicar cómo el Señor te habla y no te queda ninguna duda, ninguna duda. Yo recuerdo que, Argentina tiene crisis cada tantos años, ahora estamos viviendo una de ellas, y en una de esas crisis yo había perdido muchísimo dinero en mi negocio. Y estaba prácticamente al borde de la quiebra. Cuando ya no quedaba más nada, me puse a orar intensamente y le dije, Señor, he hecho todo lo que pude, pero hasta aquí solamente vengo en picada, en caída, y esto es el acabose. Pero bueno, confío plenamente en ti, no sé cómo, pero sé que de esta me vas a sacar. Y bueno, tendría que agarrar las cosas e irme, porque si ya había orado, el Señor me iba. Pero no, me quedé allí los últimos minutos que faltaban para cerrar el banco. No había gente ese día en el banco, nadie. Y ahí me quedé parado, pensando en qué podría llegar a hacer después. En fin, todas esas cosas que se van cruzando en la mente, pero ya tenía paz. Entra un señor corriendo y me dice, flaco, ¿cómo vas a llegar a fin de mes así? ¿Por qué, señor? Yo no lo conocía, no sabía quién era. Me dice, mira. Y yo miré mis pies y había 2 abanicos de billetes nuevos. Le dije, gracias, señor. Digo, ¿cómo aparece esto ahí? Y ahora, ¿será la cantidad justa? Porque no es una cantidad. Lo cuento exacto.
exacto. Pero dije, bueno, yo lo que voy a hacer es hacer la boleta de depósito, voy a esperar al momento que se cierre el banco, faltaban todavía 10, 12 minutos, 15 minutos, y si nadie viene a reclamar esto, entonces lo deposito porque entiendo, Señor, que tú me lo mandaste. La cuestión es que así pasó, no cayó nadie, ni una persona, nadie. Así que cuando ya estaban cerrando el banco, lo deposité y me fui. A partir de ese exacto día, las cosas empezaron a mejorar, mejorar, y recuperé la totalidad de los cientos de miles de dólares que había perdido. El Señor me bendijo. Eso me quedó como una marca que a través de oración y oración y oración, Señor, tú me estás mandando un mensaje con eso. Y cada vez me quedaba más en que yo tenía que irme a la misión. Cada vez me dejaba en mi corazón esa entrega, hasta que llegó un día que dije, bueno, esto hay que cristalizarlo. Claro que ya para ese entonces tenía 2 empresas, tenía la distribuidora y había abierto una constructora, y al principio eran las 2 cosas, después como la constructora se había hecho grande, ya tenía como 40 empleados, estábamos haciendo edificios y todo, entonces me dedicaba solamente a la construcción, y liquidar todo eso, irse a dónde, no sabía qué, pero bueno. La cuestión es que cuando yo le tengo que proponer esto a Mari, la conozco a ella, ya sabía que me iba a decir que no, pero ¿qué te parece? Pero hay que considerarlo, hay que estudiarlo, hay que ver. Siempre, cada cosa que le dije, me acuerdo cuando le dije, voy a hacer edificios de 10 pisos. No, así los ha costado, para que no se caigan, dijo ella. Pero esa fue la otra respuesta del Señor. Inmediatamente, cuando yo le dije, el Señor nos está llamando a la misión. Sí, vamos, dijo. Me quedé con la boca abierta, no sabía qué decir, pero bueno, y así nos fuimos. Nosotros salimos de misioneros entonces, pero a cada lado que llegábamos teníamos que estudiar el lugar y las cosas, y cómo estaba la iglesia, cómo estaban los hermanos, todas esas cosas se necesitaban. Pero fue una experiencia muy buena. Cuando fuimos a Roma, que fueron 2 años casi que estuvimos allí, allí trabajamos mucho y fuimos viendo que había que colaborar con las cosas de la iglesia, pero también teníamos muchas otras actividades que hacer con los hermanos. Y bueno, todas esas cosas nos fueron ayudando, fueron abriendo también nuestra experiencia. Y bueno, así fue que Luis, que en primer lugar habíamos sido llamados como instructores bíblicos y habíamos trabajado mucho los primeros meses visitando cantidad de gente por toda Roma, y también en los alrededores de la ciudad de Roma hemos ido a visitar a muchas personas. Pero después de esa tarea lo llamaron a él y le propusieron que también sea el que sea el director de la iglesia en ese momento. Y bueno, y entonces así el trabajo se fue organizando cada vez mejor. Y era bueno porque los hermanos iban aprendiendo mucho. Cuando fuimos a Estados Unidos desde Roma, allí Luis se enfocó también en otro aspecto, que era la compra de iglesias. Sí, anécdotas hay cantidades, en 15 años hay cantidades, pero Roma es un lugar muy difícil para trabajar entre los hispanos, porque ¿cómo los encontrás? Es tan cosmopolita, de repente escuchás en rumano, de repente alguien de África, vas en un bus o vas en un tren y se va escuchando distintas lenguas, y por allí, qué sé yo, apretados, cuidando la billetera porque te la sacan, veían 2 hispanos hablando. Yo decía, ¿cómo llego a ellos? ¿Cuál es el método?
Entonces un día llegué muy preocupado a casa y le dije a Mari, voy a orar hasta que el Señor me diga qué hago, de qué manera. Bueno, lo hice estuve charlando con el padre durante mucho tiempo, le expresé la necesidad y de repente comenzó a surgir una idea que cuando la llevé a cabo dije, pero es muy tonta, es muy sencilla, muy simple, con esto solo. Y después dije, bueno, si te pido y me viene esta idea, ¿quién soy yo para ponderar si es buena o mala? El Señor prácticamente me iba como dictando de que hiciera una tarjeta, le puse un color para identificarle, la tarjeta amarilla, como le llamaban allá en Italia el biglietto giallo, ¿no? El biglietto giallo. Y la tarjeta decía, amigo latinoamericano, no estás solo en Italia. La soledad es algo que ellos padecen tremendamente, porque han ido por trabajo para mantener su familia y tenían que enviar dinero y sentían una gran soledad. Y entonces le puse la gran familia, familia es un nombre que para ellos les suena como música, de la iglesia adventista, siempre me gustó poner el nombre, te recibe con los brazos abiertos, llámame. Y bueno, no había dinero, pero las tarjetas las fabricaba yo, las cortaba yo, las hacía yo y las envolvía con una gomita en paquetes de 30 tarjetas que las llevaba en un tupper todos los sábados a la iglesia y decía, ¿quién quiere tarjeta? Biglietto giallo, ¿quién quiere? Entonces levantaban la mano, bueno, hay una pila de historias, una hermana que bajó del micro y me trajo una persona directamente. Y un compañero de asiento en el micro, sí, lo convenció para bajar para venir a la iglesia. El hombre venía de trabajar toda la noche, así que dijo, no te vas a tu casa, vamos a la iglesia. Bueno, la idea había resultado y yo agradecí al Señor porque dije, Señor, tuve poca fe, yo creí que esto era muy sencillo y que no iba a dar resultado, pero si el Señor lo manda, seguro que sí. Para mí Roma fue algo muy especial. Yo sentí que al nombrarme como pastor laico, era una tremenda responsabilidad, y más cuando uno no ha tenido aulas, ¿no? Yo no había estudiado nada, entonces tenía que estudiar mucho más o hacerlo al mismo tiempo. Pero yo creo que el Señor envió allí, en Roma, la facultad para mí. Esos 2 años se me presentaron todo lo que a un pastor se le puede presentar en toda su carrera. Yo aprendí cómo solucionar problemas increíbles, increíbles. Se me presentó todo, absolutamente todo. Así que siempre que uno mira para atrás, dice, Señor, tú tenías razón. Yo no creía que esto iba a funcionar, pero te seguí porque me lo mandaste vos y siempre tuve que decir, tú tenías razón. Cuando regresamos a Estados Unidos, fuimos directamente a cargo de iglesias. Desde ahí en más trabajé a cargo de iglesias, pero como pastor laico te dan un estipendio que no alcanza para vivir y te dan la mitad de tiempo para que puedas suplir tus necesidades. Y entonces yo tenía 2 trabajos a los 70 y pico de años. Ya estaba jubilado, así que ante una situación en la que tenía que trasladarme de una iglesia a otra, decidimos que ya era tiempo de descansar, porque era muy, muy agotador. Pero bueno, yo quería quedarme en Estados Unidos. Estábamos cómodos, teníamos nuestra casa, nuestros autos, estábamos bien, pero un día empezaron a suceder ciertas cosas que tenían el tinte de la forma que el Señor me habla, y de esa manera le dije a Mari, mira, vamos a orar porque el Señor me está queriendo decir algo. Siempre, siempre, siempre miro hacia atrás y digo, gracias Señor, porque realmente estamos felices, muy felices aquí. Sí, hace 6 años que ya estamos aquí.
no quisimos volver a Buenos Aires y nos quedamos aquí. Elegimos Libertador San Martín, que cariñosamente todos le decimos la villa. Y fue para nosotros una gran experiencia estar acá, nos gusta estar acá. Y no sabíamos, como dijo Luis, que a veces uno piensa, ¿y ahora qué vamos a hacer acá? No, pero sin embargo encontramos, y yo me acuerdo que apareció un proyecto que decía que había una iglesita que estaba cerrada hace 4 años, cerca de acá de la villa, y entonces se pusieron a pensar qué bueno sería poder reactivarla. Y entonces, bueno, Luis empezó a encabezar el proyecto y, bueno, 10 hermanos decidieron ayudarle. Eran los días domingos, lógicamente, que iban a poder venir. Así que esos 10 hermanos en 10 domingos hicieron que esa iglesia quedara nueva otra vez y pudieran volver a reunirse los hermanos. Esa fue una experiencia muy linda. Y hace unos pocos meses atrás vinieron el pastor de la iglesia de la universidad y el tesorero y le ofrecieron a Luis la posibilidad de ser el encargado de mantenimiento de la iglesia de la UAP. Y entonces ahí él se sintió muy feliz en esta tarea, la hace con mucho cariño. Y lo que me gustó también fue que algunos hermanos de la iglesia, viéndolo a él hacer esos trabajos, le dijeron que querían ayudarle. Y así, en forma puntual, estos hermanos se acercan a veces y le ayudan a él también a hacer esa tarea. Bueno, esas son las tareas que Luis está haciendo. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Bueno, últimamente había visto yo que las hermanas trabajaban en un proyecto que se llama ASA, que es para beneficio de los alumnos, para sus vestimentas y otras cosas que ellos necesiten. Y bueno, hace unos meses atrás me vinieron a buscar de allí y fui, me acerqué y con mucho gusto lo estoy haciendo el trabajo. Somos un grupo de hermanas que recibimos en forma gratuita por los hermanos, nos donan sus cosas que ya no las van a usar y allí nosotros o las lavamos, las cosemos, o las arreglamos, las acomodamos en esas 2 piecitas que tenemos frente de la iglesia de la UAP y una vez por semana allí nosotros nos encargamos de recibir a los jóvenes. Y la verdad es que es una verdadera bendición atenderlos. Yo le agradezco al Señor que me haya puesto en esa tarea. Y lo que aprendí realmente de toda esta tarea y lo que el Señor me enseñó es que no hay cosa más linda que trabajar para Él. Nos hace sentir bien, nos hace estar tomados de su mano. Realmente es una experiencia maravillosa. Si me encontrara con Cristo hoy, no terminaría de decirle gracias. Gracias porque un día se cruzó en mi camino. Yo estaba totalmente en otra cosa y se cruzó en mi camino. Me dijo, sígueme, y la verdad que no fue nada mejor que eso, ¿no? Que seguirlo a Jesús, es lo más extraordinario. Cada vez que vamos a la iglesia le digo siempre a Mari que la palabra que me viene a la mente es privilegio. Y realmente tenemos un privilegio. Millones y millones de personas que están totalmente en un camino equivocado, en un camino errado. Y saber que estamos en el camino que debemos estar, en el momento que debemos estar, es un privilegio. Que pocos se dan cuenta el tamaño que es ese privilegio. Así que gracias, Señor, porque somos, como dijo Mari, aquellos que están esperando la venida del Señor y sé que pronto va a venir.